Ética, Jábatas y resistencia en la práctica docente del Cauca. Seminario de Deontología. La práctica docente, como acto humano y político, se teje en el cruce entre las teorías pedagógicas y las realidades concretas que desafían los límites de lo posible. En 2019, mientras trabajaba en el Ministerio de Educación Nacional liderando proyectos de educación en emergencias y gestión integral del riesgo escolar, viajé al departamento del Cauca, una región marcada por décadas de conflicto armado, desplazamientos forzados y abandono estatal. Mi misión era capacitar a docentes de municipios rurales que, pese a la violencia, mantenían abiertas las puertas de sus escuelas. La cita fue en Popayán, ciudad que sirvió de refugio temporal para maestros de zonas como Suárez, Buenos Aires y Corinto, cuyas historias desdibujaron la distancia entre mi escritorio en Bogotá y las montañas del Cauca. Entre las intervenciones, una voz se quedó grabada en mi memoria, la de una maestra de una vereda remota de Suárez. Con los ojos cansados pero firmes, relató cómo cada semana dejaba a su familia para internarse en territorios controlados por grupos armados, durmiendo en la escuela, improvisando clases bajo árboles y protegiendo a niños cuyos padres habían sido asesinados o desplazados. Aquí, ser maestro no es un trabajo, es un acto de amor y resistencia, dijo. Sus palabras, cargadas de una crudeza que ningún informe ministerial podía capturar, me confrontaron con la paradoja de hablar de gestión de riesgos escolares desde la comodidad de un salón climatizado, mientras ella sorteaba balas y hambre para sostener un lápiz en manos de un niño. Popayán, con sus calles coloniales y su aura de ciudad blanca, contrastaba con las historias que emergían en aquel taller. Los docentes llegaron desde sus municipios en bus, algunos incluso financiaron sus desplazamientos para poder asistir. Con atención, escucharon mi presentación, hasta que llegó el momento de darle la palabra al auditorio. Cuando pregunté, ¿alguien quiere hacer una pregunta o comentario? Decenas de maestros levantaron sus manos para comentarme sus experiencias. Me hablaron de caminatas de horas bajo la lluvia, de escuelas sin paredes, de estudiantes que llegaban con el estómago vacío, de combates, de reclutamiento, de guerra. Pero también me hablaron de esperanza, de trabajo y dedicación. De su infinita resiliencia, creatividad y compromiso. Uno de ellos, profesor de un corregimiento en Buenos Aires, contó cómo había convertido su aula en un refugio durante los combates entre grupos armados. Cuando suenan los disparos, nos tiramos al piso y esperamos que todo acabe para continuar en clase, explicó, como si narrara una rutina cotidiana. Pero fue la maestra de Suárez quien desnudó la esencia de una práctica docente que trasciende lo pedagógico. Su escuela, una construcción de tablas y zinc, funcionaba también como comedor y residencia escolar para niños. Con voz firme me dijo, en mi escuela no tenemos luz ni agua potable, pero tenemos tiza, un pizarrón roto y niños con ganas de aprender. Lo que usted dice suena muy bonito, pero no dejan de ser palabras. Nosotros tenemos que vivir la realidad del país y trabajar donde nadie quiere trabajar, con las uñas, con barro y con balas. Lo que más me impactó fue su descripción de su trabajo. Mientras los fusiles retumbaban en la distancia, ella enseñaba a leer a niños que buscaban evitar ser reclutados a la fuerza, mientras yo escribía directivas y circulares. Ella estaba negociando con actores armados, y evitando las minas antipersona. Sus últimas palabras fueron contundentes: si el ministerio no entiende que aquí la educación es un salvavidas, no una lista de competencias o un discurso para ganarse a la gente, todo esto seguirá igual. Dígale que venga, que nos acompañe, que vea la realidad de los profesores, de pronto eso es lo que falta para que pasemos del discurso a la acción, sentenció. En ese contexto, el concepto de Jábatas de Pierre Bourdieu, 1996, cobra vida. Él define el Jábatas como un sistema de esquemas de producción de prácticas y percepción, que expresan la posición social en la cual se han construido. Los docentes del Cauca encarnan un Jábatas moldeado por la adversidad, sus prácticas, caminar kilómetros, negociar con armados, improvisar recursos, no son actos aislados, sino respuestas estructuradas por un campo social donde la supervivencia y la dignidad se entrelazan. Como señala el documento Práctica docente versus ética docente, la formación docente no puede reducirse a lo técnico, como lo plantea Crisol, los aspectos cognitivos, morales y las habilidades técnicas deben fusionarse a fin de adquirir una adecuada profesionalidad. En Suárez, esta fusión se traduce en una maestra que enseña matemáticas con semillas y explica la paz mediante cuentos, mientras protege a sus estudiantes como una madre. Su Jábatas es, en sí mismo, un currículo oculto de resistencia. Michel Foucault, por su parte, invita a entender las prácticas como sistemas de acción habitados por el pensamiento. El etos que escribe, una actitud ética arraigada en la historicidad, se manifiesta en la decisión de aquella maestra de priorizar la vida sobre el protocolo.
Mientras el ministerio medía su labor con indicadores de cobertura, ella medía su éxito en sonrisas. Niños que, pese al miedo, levantaban la mano para participar. Su práctica no seguía un manual, sino un imperativo moral, como lo plantea Martínez. En el texto de Crisol y Romero, la ética profesional propone una reflexión profunda sobre las consecuencias de la acción, en cuanto que afecta a los otros. Para ella, cada clase era un acto político, una grieta en el ciclo de la violencia. Aquella experiencia en Popayán desestabilizó mi visión de la práctica docente. Entendí que, mientras las políticas educativas se debaten entre discursos y presupuestos, en el Cauca la deontología se escribe con los pies en el barro y las manos en el pizarrón. La maestra de Suárez, con su jabatas de resistencia y su etos de cuidado, no necesitaba capacitaciones sobre gestión de riesgos, ella ya era experta en transformar el riesgo en esperanza. Su labor evidenciaba que la verdadera ética docente no se decreta desde un escritorio, sino que nace de la coherencia entre el decir y el hacer, incluso cuando el hacer implica jugarse la vida. El documento de Crisol y Romero lo resume con claridad. La universidad debe formar profesionales autónomos, capaces de resolver problemas complejos con creatividad y ética. En el Cauca, esos profesionales ya existen. Son maestros que, sin títulos de posgrado ni recursos, encarnan una ética situada, una que no se aprende en aulas, sino en la trinchera de la dignidad. Nuestra tarea no es enseñarles, sino aprender de ellos y, desde allí, construir políticas que honren su lucha. Porque, como dijo la maestra de Suárez, aquí, la educación no cambia el mundo, pero sí salva vidas. Y salvar vidas, al fin y al cabo, es la esencia de toda ética.